Buenas noches. Bienvenidos a Factor Energético Semanal, un espacio de análisis de la energía, la economía y la sustentabilidad, con Pablo López Arabia y su servidor Pedro Mentado. ¿Cómo estás, mi estimado Pablo? Muy bien, Pedro. Un gusto estar contigo y con la audiencia. Muy bien. Pues en esta semana, en temas de economía, Amazon compra a MGM. ¿Ya lo habías pronosticado? ¿Qué comentarías al respecto, mi estimado? Pues bueno, recuerdas que la semana pasada pues hicimos énfasis en esta batalla del streaming, donde pues Netflix sigue siendo el agente dominante y pues todos quieren competirle a Netflix que no se quede con todo el pastel, y vimos una primera fusión en habla hispana entre Televisa y Univision. Después vimos recientemente a Warner Media uniéndose con Discovery, y me parece que pues ya se cantaba esta posible compra de Amazon, que es la segunda más grande que hace Amazon en fechas recientes. La compra que hizo por los estudios MGM, estos famosos estudios, por 8.4 mil millones de dólares, es la segunda compra más cara que hace después de que hizo los de Whole Food Market por 13 mil millones de dólares. Significa que recordarás que el señor Jeff Bezos deja pues el mando de Amazon, y pues me parece que pues se despide con una compra interesante y dejándolo pues muy bien posicionado a Amazon en un sector donde la competencia va a seguir a todo lo que da, porque se requiere mucho dinero, infraestructura y sobre todo muchos contenidos, que producirlos pues no es nada barato. Así es. Bueno, y en esta semana, indicadores relevantes tanto en México como en Estados Unidos: PIB, inflación, empleo, desempleo. ¿Qué comentarías al respecto? Pues sí, te recordarás que la semana pasada pues señalábamos que iba a haber varios indicadores claves. Partamos por Estados Unidos, que reportaron su Producto Interno Bruto ya definitivo para el primer trimestre del 2021. Pues ahí fue un poco, se esperaba un ligero incremento y el dato se mantuvo igual que el pronóstico oportuno de en 6.4% a tasa anual. Entonces me parece que pues ahí está reflejando pues los problemas que está teniendo la economía norteamericana en cuanto a la captación de empleo. Recordarás que habíamos señalado que pues el dato de la nómina no agrícola había salido relativamente débil, y creo que pues se está encontrando pues esta dificultad de encontrar mano de obra que permita pues incrementar este ritmo de crecimiento que están en Estados Unidos, y creo que eso se ve reflejado pues que el indicador se quedó igual en 6.4%. Y el dato de inflación, que es otro de los datos que teníamos que darle seguimiento, Sí. recordarás que te dije que la Fed le da mucho seguimiento al indicador PCE. Ese indicador PCE, pues el indicador total salió 3.6 a tasa anual. Recordarás que la Fed tiene un promedio de 2% como meta de inflación, quiere decir que está muy por arriba de la meta, pero si lo vemos en la inflación subyacente, que es la que puede controlar la política monetaria, el core inflation del PCE está en 3.1%, aún así está muy alto. Y si comparamos el CPI que habíamos comentado hace tiempo para el mismo mes de abril, está en 4.2. En otras palabras, las preocupaciones de inflación en Estados Unidos persisten, y esto podría hacer que las tasas de interés pues sigan aumentando, o que tengan riesgos de seguir aumentando precisamente por estos riesgos que vemos en la inflación. Y en México, Pedro, pues creo que el dato del PIB salió más positivo de lo que traía el indicador oportuno, de una caída de menos 2.9 a tasa anual pasó a menos 2.8. El crecimiento trimestre a trimestre se ve muy positivo, cerrando en 0.8%, y creo que eso es un indicador de que realmente la economía mexicana va a crecer a un mejor ritmo, y seguramente lo vamos a ver con los ajustes en el crecimiento que dé el Banco de México, porque creo que pues sí, el crecimiento de México para este año se ve más robusto. Y pues yo diría que donde todavía hay desafíos, y eso va a tener mucho cómo se vaya dando la reapertura de la economía. Hoy la Ciudad de México va a seguir en semáforo amarillo, pues quiere decir que pues al menos la Ciudad de México va a seguir en pausa antes de llegar a abrir 100%, y creo que eso se ve reflejado en materia de empleo, donde la tasa de desempleo se mantiene en 4.7%, y que todavía se tienen que recuperar 2.7 millones de empleos que se perdieron en la parte más álgida de la pandemia, Pedro. Así que creo que los indicadores pues van mostrando recuperación, y sobre todo pues el indicador del IGAE más reciente pues nos señala que la economía ya empieza a mostrar pues cierta, lo que llamamos momento, ya empieza a tomar inercia, y creo que pues al menos los datos son positivos.
Sí, bueno, pues sin duda que este tema, bueno, hoy incluso López Obrador por ahí anunció que ya había las condiciones para el regreso a clases, de alguna manera, y sin duda ayudará a la reactivación económica. Y en el tema que comentas muy bien y señalas, bueno, pues se empiezan a materializar los riesgos que ya habían comentado, y ya habías comentado tú también, las tasas de interés y la inflación. Son temas que se tienen que seguir cuidando porque sin duda que estarán ahí, como vayan saliendo los indicadores, iremos viendo cómo empiezan a materializarse todos estos riesgos que, los que ya habíamos comentado de alguna manera. Y bueno, en esta semana Así es, Pedro. también se dio a conocer el tema de las finanzas públicas para abril. Hay un incremento en los ingresos petroleros y bueno, las cuentas públicas, pues de alguna manera se empiezan a manifestar y bueno, no sé qué comentes ahí, por favor, mi estimado Fíjate Pablo. fíjate, Pedro, que es sorpresivo lo que tú acabas de decir, que los ingresos petroleros hayan aumentado, sobre todo recordando que a Pemex se le había hecho pues ciertas reducciones en su carga fiscal y pues esperaba recaudar menos, pero lo que ha ayudado mucho es el aumento en el precio del petróleo, que en Así los es. últimos meses pues se ha incrementado de manera muy importante. También el IVA rebasó su meta en el mes de abril y fundamentalmente por una mayor recuperación de la actividad económica, y también recordarás que la autoridad fiscal ha estado pues muy observante de aquellos que están evadiendo y que pues se haga un cumplimiento pues de las obligaciones fiscales. Y también tenemos que si medimos los datos en el primer cuatrimestre del 2021, pues la economía presenta un superávit primario, pero en la parte del balance del sector público se mantiene un déficit, y eso refleja que pues en realidad estamos destinando una gran cantidad de recursos a las empresas productivas del Estado, particularmente a Pemex y CFE, y creo que pues esa es una de las cuestiones que sigue preocupando. Y pues que la parte de las tasas bajas que hemos presentado recientemente gracias a las políticas monetarias laxas, tanto en México como en Estados Unidos y en otras principales economías, pues están haciendo que el financiamiento pues sea más barato y por tanto la carga de la deuda haya disminuido. Particularmente pues ahora el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público, que es el indicador de deuda más amplio, se encuentra en 51.4 del PIB, cuando apenas hace el cierre del 2020 estaba en 52.3. Entonces creo que pues obviamente menor costo de las tasas de interés en dólares, en euros y en pesos, pues lo que hace es que le da un respiro a la deuda mexicana, y segundo, que el PIB está aumentando y por tanto este ratio disminuye. Y un indicador interesante que da la Secretaría de Hacienda es que la deuda pues sigue estando mayoritariamente en pesos, el 76%, y el 81% de la deuda está a tasa fija y a largo plazo. Creo que pues eso hace que la deuda sea bastante controlable, el manejo de pasivos. ¿Y esto cómo se puede ligar con el tema del presupuesto de Estados Unidos, mi estimado Pablo? Pues fíjate que es una buena noticia. Hoy, precisamente, el presidente Biden anunció uno de los presupuestos más agresivos que no hemos visto desde la Segunda Guerra Mundial, alrededor de 6 billones de dólares, en nuestro caso, pues en nuestra lengua hispana, en cuestión anglosajona serían 6 trillones de dólares, Ujú. y pues es uno de los paquetes más agresivos que se han visto en fechas recientes, y fundamentalmente recuerda que Biden trae un programa de infraestructura, trae un programa de educación y de cuidados sanitarios tras la pandemia, y creo que pues la gran pregunta es cómo van a financiar un paquete de gasto tan grande, pues generalmente aumentando los impuestos, y se espera que aumenten dos, los impuestos corporativos y por el otro lado a las ganancias. Y recordar que también se anda discutiendo, hay un impuesto único a las tecnológicas, y Ujú. creo que pues el gran reto que va a tener el señor Biden pues es que se lo aprueben las cámaras, particularmente los republicanos, que consideran que esto pues es un paquete realmente muy grande y que podría generar presiones inflacionarias y costos importantes a las empresas el que aumenten los impuestos, aunque recordarás que el señor Biden se ha comprometido a no aumentarles los impuestos a aquellos que ganan menos de $400,000 al año. Entonces Ujú. creo que pues ahí la discusión va a estar interesante, pero esto es una buena noticia porque más inyección de recursos en Estados Unidos va a arrastrar a la economía mexicana, porque obviamente Sí, estos paquetes de infraestructura va a requerir pues una gran demanda de insumos, y creo que es donde México se puede perfilar de manera interesante, Pedro. pues sí. Muy bien, pues en temas económicos todo, mucha información y información importante. Pues ahora pasemos al tema de la energía y la sustentabilidad.
Y bueno, pues Pemex publicó en el Diario Oficial la suspensión de la ley de hidrocarburos, una noticia que ya esperábamos, pero bueno, pues ahora hay que ver qué pasa hacia adelante, qué pasa con las inversiones, qué pasa con las empresas. Y bueno, el próximo lunes voy a entrevistar a Claudio Rodríguez Galán de Thomson Lanay y pues ahí explicaremos qué va a suceder con todos estos temas del petróleo y la energía. Pero bueno, en este tema de petroleros, bueno, pues la gran noticia de la semana, Pemex cierra la compra de Deep Park, eh, 600 millones de dólares. Han dicho que es una mala compra, otros que es una buena compra, que es una compra estratégica, que sí le beneficia a México, que no le beneficia a México. ¿Tú cómo lo ves, mi estimado Pablo? Bueno, recordarás que compraron por esos 600 millones el 50% del control accionario, porque ya tenían el 49 y Ok, un cachito sí. de la parte accionaria, entonces compraron el 50 restante que les da el control total, y sobre todo que fue una compra no solicitada. Significa que en realidad Shell pues no quería venderla, en realidad pues aprovechó la oportunidad, pero él no estaba vendiéndola, y entonces creo que es interesante señalar que realmente es una jugada estratégica del gobierno mexicano. Ahora, yo la lectura que le doy es que esta compra es demasiado tarde y está fuera de tiempo, porque si esto lo hubieran hecho al inicio de la administración, pues fíjate cuánto nos hubiéramos ahorrado. Si evaluamos cuánto representa la empresa, pues súmale que de los 600, esta empresa trae un pasivo que ahora pues la empresa mexicana tiene que absorber el total de pasivos. Vamos a pensar que en una cuenta muy gruesa, pues le sumamos 8 y 6, pues nos da 1,400. Entonces piénsale que nos salió en total 1,400 más algunas externalidades que habría que contar. Ok, pongamos 1,500 millones de dólares. Bueno, eso palidece con lo que nos va a costar Dos Bocas, que más o menos las estimaciones andan entre 8,000 a 10,000 millones de dólares, y con un máximo que podría llegar a 12. ¿Qué significa? Que si la estrategia era quedarte con una refinería eficiente como la que está en la zona de Houston, pues yo creo que la estrategia era simplemente canalizar recursos para que las refinerías que tienes, pues que de las 6 en realidad creo que 4 son las que funcionan mejor, que tienen la necesidad de utilizar crudo ligero que tú no produces y que después tenemos que importar crudo ligero, y que la que tienes en Houston es la que lleva el crudo pesado. Pues yo diría que pues la gran pregunta es qué sentido tiene hacer Dos Bocas financieramente, porque nos está costando cuando podríamos salir a comprar mejor unas refinerías que ya están en el mercado. Ahora, yo creo que esto no resuelve el problema de que México siga siendo deficitario en la balanza energética, porque recordarás que se sigue importando una gran cantidad de gasolina, y al menos desde el punto de vista administrativo, aunque Pemex sea el propietario, pues se va a registrar como una importación. Y segundo, que las importaciones de gas natural siguen creciendo, Pedro. Entonces recordarás que bajó un poquito las importaciones de gasolina, pero es por el lockdown, por el cierre de la economía. Ahora que reabra, pues seguramente ese indicador va a incrementarse. Así que yo creo que no se resuelve. Más o menos esta planta va a producir unos 110,000 barriles de gasolina, y el déficit que tiene México es alrededor de 300,000 barriles. Entonces, pues yo diría que pues no está resuelto, y no creo que Dos Bocas, sinceramente, se vaya a concluir en esta administración, porque aparte de que se termine la infraestructura, hay que hacer algunas pruebas técnicas. Entonces yo creo que se ve difícil que se pueda alcanzar esa autonomía en este periodo, salvo que se haga algo extraordinario. Ahora, el otro punto, la otra perspectiva que te diré es por qué Shell, a pesar de que no solicitó la compra, ¿por qué la vendió? Pues porque recientemente un tribunal en Holanda generó un precedente histórico donde falló a favor de ambientalistas que demandaron a Shell porque precisamente consideran que no ha hecho los esfuerzos necesarios para evitar el cambio climático, y consideran que tiene una responsabilidad legal. Y un tribunal holandés dijo que sí hay una responsabilidad de Shell, y lo obligó a que para el año 2030 tiene que reducir 45% sus emisiones de CO2, y que pues que deben de hacer esfuerzos más agresivos para reducir su huella de carbono. Y en este sentido, pues me parece que la empresa por eso se quería deshacer de ciertos activos que tienen baja rentabilidad y moverse a otros activos que son más rentables, particularmente en la petroquímica y en energías renovables, que también van a empezar a atacar. Y finalmente terminaría, Pedro, que pues precisamente no es lo mismo tener a Deer Park, que al menos tiene ganancias más o menos de
de 80 centavos de dólar por la refinación, que es un margen muy pequeñito, pero aún así positivo en relación a las pérdidas que presenta la refinación en México, pero los pasivos que tiene ya Deer Park conjuntamente con la gran deuda que tiene Pemex, pues hizo que Moody's bajara la calificación de Deer Park, porque ahora sí, gran parte del riesgo ahora lo asume Pemex, y pues creo que ahí es donde pues lo que Moody's advierte es que pues una empresa que está altamente apalancada. Pues sí, son de esos temas que de alguna manera es una compra estratégica, por un lado, por el otro lado le bajan la calificación, los pasivos, Pemex endeudado, bueno, ahora sí que bien como dices, estuvo a lo mejor fuera de tiempos. Ahora sí que el tiempo nos los irá marcando y nos irá diciendo qué pasó con Deer Park, si fue efectiva la adquisición de alguna manera, ¿no? Aunque este evento histórico que pasó en Holanda, me parece que va a presionar a otras petroleras. Y yo recuerdo que tú me habías comentado, Pedro, que la tendencia de estas empresas petroleras por cambiarse, renovarse y ser más eficientes es una tendencia global. Sí, sí, sin duda. Bueno, lo comentábamos la vez pasada, Chevron. El tema de Chevron, de alguna manera, pues también ya se está comprometiendo a reducir sus negocios de combustibles fósiles. Y no nada más él, también hoy, sí, incluso fue hoy, Total, la francesa, incluso cambia de nombre, Total Energies. Y también igual, todo es para cambiar la óptica de negocio y bueno, tiene que ver con el tema de invertir en energías renovables, cambiar la óptica. Y no nada más es reducir la huella de carbono, incluso son petroleras que están dando dividendos altos a sus inversionistas. Incluso su primer objetivo es el dividendo. Después, la reducción de huella de carbono. Pero bueno, se sabe que como esos negocios son rentables, pues de alguna manera te dan sus dividendos, ¿no? Entonces, todas las petroleras, las grandes petroleras se están transformando, incluso un poco también obligadas por los consejos de administración, por ambientalistas o incluso por los gobiernos, ¿no? Entonces, yo creo que sería pertinente que el gobierno mexicano pues también vea qué está pasando con las nuevas tendencias. No nada más es la huella de carbono, también es negocio invertirle, pero bueno, a ver, es parte de toda una estrategia, ¿no? Y bueno, Sí, pues de la alguna famosa manera, transición energética. así es la transición energética. Y bueno, en esta semana, Sempra Energy coloca sus acciones en la Bolsa Mexicana de Valores. Quien quiere invertir en empresas del sector energético, Sempra creo que con Yenova, bueno, están ofreciendo ahí una alternativa de inversión. Y bueno, pues ahí están las empresas, ¿no? Y fíjate que ya que hablas precisamente de movimientos interesantes en el mercado, pues CFE también salió a la Bolsa Mexicana Sí, de Valores a colocar certificados bursátiles por 10,000 millones de dólares para seguir con un refinanciamiento de sus pasivos, ¿no? Hacer esta estrategia de aprovechar las tasas bajas que ahorita hay en el mercado. Tuvo una demanda aceptable de 1.82 veces, y también recordar que la CFE pues ha señalado en un informe trimestral de una de sus filiales que pues el programa de mantenimiento y de rehabilitación de centrales eléctricas pues va un poquito, desde mi punto de vista, rezagado, va el 27% de la meta, Pedro, y creo que hay que seguir trabajando en acelerar el proceso de mantenimiento que pues sigue siendo un desafío tanto para CFE como para Pemex. Y pues la última noticia es que CFE también en una de sus divisiones pues informó que seguirán las inversiones para poder garantizar pues el abasto de electricidad en el corto plazo con 64 proyectos de energía para abastecer electricidad. Así que pues creo que ha estado muy movida la CFE esta semana. sí, sin duda que este corte transversal de la energía, la economía y la sustentabilidad, sin duda que se juntan muy bien en estas épocas de transformación y transición energética. Y bueno, para esta semana, bueno, pues sin duda las elecciones van a estar dominando ahora sí que el plano tanto económico como político, ¿no? Digo, va a haber información, pero bueno, creo que en este país se van a centrar mucho en las elecciones. Sí, fíjate que pues prácticamente el reflector va a estar en las elecciones este 6 de junio, donde pues prácticamente pues más allá de lo que
los resultados, pues yo invitaría a que la gente salga a votar, que aproveche este ejercicio, esta responsabilidad que tenemos de ejercer este derecho que tenemos a votar. Y creo que pues la decisión que hagamos, que esté informada, y creo que lo más importante es que se van a tomar decisiones importantes. Creo que es de las pocas elecciones intermedias de gran tamaño, de gran calado, no solamente por la gran cantidad de espacios que se van a definir, sino también por la trascendencia que implica. Yo creo que no había una elección intermedia que tuviera tal interés, sobre todo porque creo que el control de las cámaras va a definir mucho de lo que se va a hacer en materia de regulación, y creo que hay sectores que están pues muy al pendiente, el sector telecomunicaciones, el sector energético, el eléctrico, y creo que pues ahí es donde hay preocupaciones importantes. Y fíjate que también la siguiente semana va a estar muy cargadita. Vamos a tener el G7 de ministros de finanzas, que creo que va a ser una reunión importante. Vamos a tener la reunión de lo Plus también para saber pues si van a seguir estos recortes a la producción, y creo que eso pues va a depender mucho de dónde vamos a ver el precio del petróleo en los próximos meses. Para Estados Unidos pues vamos a tener datos del PMI, del ISM manufacturero. La Fed va a hacer su reporte del libro Beige para cómo está la parte regional en Estados Unidos, las manufacturas, y creo que vamos a terminar el viernes con el dato de la nómina no agrícola, que recordarás que salió pues bastante flojito en el mes pasado, que tuvimos pues en abril 266,000 empleos, cuando pues lo que tuvimos recientemente pues es que siguen habiendo estos cuellos de botella, y se espera pues que el dato de la nómina agrícola sea positivo. Y remataría, Pedro, pues con que simplemente también 2 días después de las elecciones tendremos a Kamala Harris, la vicepresidenta de Estados Unidos, reuniéndose con López Obrador, que aunque será en términos migratorios, yo creo que también en la parte de record, seguramente, pues ahí en Radio Pasillo, yo creo que la señora Kamala Harris le dirá que tiene ciertas preocupaciones sobre algunos cambios, y creo que va a ser interesante ver qué es lo que va a pasar en esa reunión. También tenemos el 16 de junio que va a haber una reunión entre Putin y Biden. Van a decir, ¿por qué comentamos eso si viene mucho tiempo después? Bueno, porque precisamente esa reunión se vuelve muy relevante por un hecho que pasó el día de hoy. Microsoft anunció que posiblemente hackers rusos penetraron en la Agencia Internacional de Desarrollo de Estados Unidos, y que posiblemente hackearon algunos correos que pues otra vez hablan de la fragilidad que hay en cuanto a algunas instituciones gubernamentales y privadas a los hackeos. Y creo que es un tema que el World Economic Forum ya advertía, que 10 de los principales riesgos que afrontan la economía a nivel global tiene que ver con uno de ellos, los ciberataques. Y creo que tanto en probabilidad como en severidad de la pérdida, el World Economic Forum advertía de estos riesgos, y creo que estamos viendo la punta del iceberg, Pedro, y es un tema que creo que hay que tener claramente en el radar. Así que si te das cuenta, pues la agenda, bueno, y eso hay que sumarle que la siguiente semana es el Día Internacional del Medio Ambiente, y pues en este programa que tanto hablamos de la energía sustentable y la eficiencia, pues creo que es importante recordar que el planeta pues sigue viviendo un estrés muy importante, y creo que es una fecha propicia para reflexionar de los esfuerzos que quedan por venir. Así que si te das cuenta, Pedro, la agenda está súper cargada, y bueno, creo que seguirá cargadísima, porque pues la economía sigue en semáforo amarillo, pero pues lo que nos dice la autoridad es que es irreversible, que se va a abrir. Como bien decías, el presidente dice que regresemos ya de manera acelerada a las escuelas. Yo diría que hay que tomar una pausa, porque otra vez las escuelas quedaron abandonadas, hay que limpiarlas, hay que darles mantenimiento. Yo creo que es simbólico, pero hay que tener cuidado. En otros países quisieron abrir y después tuvieron que echarse unos pasitos para atrás, porque, y creo que eso de lo que yo le llamo una economía de freno y arranque, a veces es más difícil, porque distorsiona la actividad económica, y hace muy difícil. Cuando tú ya echas a andar la economía, la gente, para que pueda volver a regresar, le cuesta mucho trabajo, hay descontento. ¿Por qué? Porque la gente ya está cansada, agotada, claro. Y creo que ese es un riesgo que, por eso creo que la Ciudad de México, para rematar, Pedro, pues fue pues muy prudente en que no abrir el semáforo verde hasta que no tenga realmente la confianza de que esa apertura no vaya a ser descontrolada. Y creo que pues ahora que viene un partido de fútbol, que vienen muchos eventos que dicen que se va a abrir ya la Fórmula 1, posiblemente con público, que el desfile del Día de Muertos se va a hacer como pues para jalar turismo, pues yo creo que lo que quiere estar confiada la Ciudad de México es que esa apertura, cuando se haga, pues ya sea definitiva y no tengamos que
echarnos unos pasitos para atrás porque el costo sería muy alto. Pues los costos han sido muy altos. Esta pandemia ha sido muy complicada y también hemos visto que los países que han querido reiniciar actividades aceleradamente, ya los vimos que tuvieron que echar para atrás. Sin duda, pues así terminamos. Factor energético semanal, un espacio de análisis de la economía, la energía y la sustentabilidad, con Pablo López Arabia y su servidor Pedro Mentado. Gracias, buenas noches. Gracias a ti, Pedro.